Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta bonita mañana. Queremos invitarlos a todos ustedes para que junto con cada uno de nosotros, con el ministerio musical de la iglesia Lirio de los Valles, se reúna usted ahí desde su casita y todos juntos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 150, el verso número 6. Dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que los invitamos para que se goce con cada uno ahí, con su familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a adorarle en esta mañana. Bien, vamos a seguir adorando en esta mañana. Dice este canto: hay libertad en la casa de Dios. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay
Señor. Bien, vamos a dejar el lugar con el pastor. Muy buen día, bendiciones a todos. Les saludo en esta mañana el pastor Antonio Hernández. Estamos gozándonos en el Señor, cantando a Él con cada alabanza, cada cántico. Nos gozamos ahí. Espero que en su hogar esté con toda su familia adorando al Señor. Dice este canto que hay libertad en la casa de Dios. Deseamos exactamente que haya libertad ahí en tu familia, en tu casa, y que adores a Dios en este día. Y llegó el momento de meditar también la palabra de Dios. Quiero meditar la palabra del Señor y quiero leer en la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Con este versículo vamos a meditar hoy, pero antes quiero orar a Dios para que Él guíe nuestras vidas. Dios, te damos gracias en esta mañana. Queremos, Dios mío, proclamar tu palabra. Te rogamos que nos hables a través de ella, que tu palabra hable en nuestro corazón en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Dios, en esta hora. Amén. Bien, hay un mensaje muy poderoso en este texto bíblico. Es un texto muy pequeño, muy corto, pero tiene un contenido muy interesante que quiero compartir el día de hoy. Y quiero hablar acerca de la importancia de fortalecernos a tiempo. Dice este versículo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, que es un hombre que sirve a Dios en la iglesia y hace un papel muy impactante. No solamente es evangelista, también fue maestro, apóstol, en algunos casos estuvo también pastoreando. Bueno, su ministerio fue muy completo. Este hombre, en su conocimiento y experiencia personal, en el capítulo 6 de Efesios en su carta, dedica unas palabras muy, muy especiales a la iglesia de Éfeso. Le dice en el versículo 10 un consejo que hoy quiero aplicar a nuestras vidas. Quiero que usted ahí en su hogar medite esta palabra conmigo y lo aplique en su corazón. El consejo de Pablo es: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Para empezar, quiero decirle que el apóstol aquí está hablando de dos áreas que debemos de fortalecer en nuestra vida. Cuando dice fortaleceos en el Señor, está hablando de fortalecer en nosotros las características o las virtudes de Jesús, humanamente hablando. Fortaleceos en el Señor tiene que ver con que nosotros seamos cristianos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Y en el poder de su fuerza sería en el sentido de lo que hacemos para Dios o nuestro ministerio o nuestro servicio. Entonces, si yo me fortalezco en el Señor, me estoy fortaleciendo en mi forma de vivir el evangelio. Y si me fortalezco en el poder de su fuerza, me estoy fortaleciendo en cómo yo estoy sirviendo a Dios o en lo que yo sirvo a Dios. Son dos áreas muy distintas. Lo que yo soy es cómo vivo, cómo hablo, cómo actúo. Y cuando hablamos del poder, estamos hablando de cuando yo sirvo a Dios. Eso es ya el área espiritual. Pero quiero explicarte esto porque el apóstol Pablo lo menciona en el verso 10, pero lo está tocando en todo el capítulo. Para empezar, el apóstol Pablo en el versículo 1 introduce con un texto muy conocido dirigido a los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el versículo 4 se dirige a los padres: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En el 5 se dirige a los siervos, ¿sí?, a los que trabajan para alguien, son empleados de alguien, porque hoy lo tenemos que aplicar a nuestra vida actual, tal como vivimos hoy día. Así que si trabajas para alguien y si eres empleado en algún lugar, alguna empresa, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Luego dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Porque quiere decir
Quiere decir que lo que usted hace en su trabajo, lo que el alumno hace en la escuela, o cómo actúa, cómo se porta en la escuela, o cómo nos portamos en el trabajo, esa es nuestra vida cristiana. Esa es la parte humana que Jesús vivió en la tierra. Jesús tuvo una vida humana por 30 años y luego tuvo un ministerio guiado, dirigido por el Espíritu Santo durante 3 años. Entonces vemos que Jesús tuvo una vida humanamente correcta y una vida espiritual sirviendo a Dios también correcta. Igual debe ser la vida cristiana, una vida bien equilibrada. Yo tengo una vida terrenal, soy padre, esposo, soy empleado, trabajo, etcétera. Y también tengo una vida espiritual donde yo ministro, sirvo, hago algo para el Señor. Pablo quería que el creyente se fortaleciera en ambas áreas de la vida, en ambas cosas. No solamente voy a ser un gran siervo de Dios, también debo ser un gran ser humano, un buen ciudadano, una buena persona. Y Pablo dice aquí en el versículo 1, 2 hasta el 6, habla de cosas humanas. Observen, habla de cosas humanas, relaciones padre-hijo, relaciones empleado y al Señor o a la persona a la que trabajas para Él, o a la empresa a la que trabajas, esa relación. Y dice él que debe de haber un servicio como si lo hiciéramos para Dios, no para los hombres. O sea que hasta en un empleo estamos haciendo las cosas para Dios. Eso es muy interesante. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Observen que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia que aún en lo que hacemos fuera de la iglesia, tenemos que hacerlo como si fuera para Dios. Muchas veces pensamos que todo lo que incluye a Dios es lo que hacemos dentro de la iglesia, pero no es así. Nuestra vida cristiana se ve reflejada en todas las áreas de nuestra vida: trabajo, familia, sociedad, en todos los aspectos. Y Pablo dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa parte es muy importante. Por eso él primero hace una lista de cosas que son humanas: relaciones familiares, sociales, laborales, y habla de cómo deben llevarse a cabo esas relaciones. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No importa cuál es tu posición, si eres el siervo, si eres el dueño, si eres, tienes alguna posición en tu empresa, no importa la posición, todo dice sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego se dirige a los empresarios o a los dueños de aquel trabajo. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El apóstol está primeramente cimentando una cultura que debe de ser la que debe regir la vida de un creyente, sea el empleado o sea el dueño de aquello. Pero dice esto el apóstol Pablo porque está hablando de la parte humana. En el versículo 10 introduce el texto que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y del verso 11 en adelante empieza a hablar ahora de la vida espiritual. Cómo te vas a proteger, cómo te vas a preparar, cómo te vas a vestir la armadura de Dios para hacer la obra de Dios. Entonces, repito, tenemos una función en un área terrenal donde somos humanos, somos esposos, somos padres, somos hijos, somos empleados, somos servidores, etcétera. Pero también tenemos una vida espiritual donde servimos a Dios, donde estamos peleando contra huestes de maldad, contra gobernadores, etcétera. El apóstol Pablo está enfocando aquí algo muy profundo y nos invita a fortalecer esas dos áreas. Amén. Es muy hermoso esto, es muy interesante ponerlo en práctica, porque la iglesia no puede solo enfocarse en una cosa espiritual, también debe de llevar una vida humana muy correcta y agradable a los ojos de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puedo yo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo puedo yo poner eso en práctica? Es muy importante porque si yo me fortalezco solo en lo espiritual, puede que sea un mal empleado o puede que sea un mal jefe. Y si yo me fortalezco solo en las cosas humanas, en lo que es el carácter de Cristo o lo que se refiere al Señor, tal vez yo en lo espiritual no sea un buen servidor de Dios y no haga una buena labor dentro de los propósitos divinos. Por eso es interesante
esta palabra. Entonces el apóstol Pablo menciona, después de enlistar toda la armadura que hay que ponerse como siervos de Cristo Jesús, en el versículo, capítulo Efesios 6, versículo 18, está la respuesta a esta pregunta que nos hicimos hace un momento. ¿Cómo puedo yo fortalecerme en mi carácter cristiano como persona? ¿Y cómo puedo fortalecerme en mi ministerio o mi servicio a Dios? La respuesta está en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. La oración es algo muy necesario. La oración no es solo que oramos cuando necesitamos cosas. La oración es una vida de comunión con Dios. La oración fortalece el carácter de Cristo en ti. La oración te ayuda a desarrollar lo que hizo Jesucristo. Mire, Jesús vino a esta tierra y nos dejó un ejemplo muy claro. Jesucristo oraba al Padre. Dice que Jesús iba al monte y oraba, iba a algún lugar apartado y oraba. Entonces, Cristo Jesús estaba en comunión. Esto nos enseña a nosotros, porque Jesús vino a dejarnos un ejemplo. Esto nos enseña a nosotros que Jesucristo no solamente iba a sanar enfermos, sino que oraba también, porque Él quería fortalecer su parte humana y también su parte espiritual o su ministerio que estaba llevando a cabo sobre la tierra. A veces descuidamos una área y entonces somos buenos en una cosa, pero no somos buenos en otra. Y tenemos que cuidar ambas para poder crecer en las dos cosas y ser buenos creyentes y buenos ministros de Dios. Entonces el verso 18 dice que tenemos que orar en todo tiempo. La oración tiene que ser parte de nuestra vida y tiene que tener constancia. Tiene que ser algo muy personal, muy íntimo. Podemos tener oraciones en grupo, en congregación, etcétera, pero es necesario tener oración personal. Orar con Dios, hablar con Dios, aun cuando trabajas, mientras estás en alguna cosa que estés haciendo, tú puedes en tu mente, en tu corazón, estar meditando y hablando con Dios y preguntándole a Dios cosas y Dios hablando a tu corazón. Es importante desarrollar eso, porque eso va a fortalecer mi carácter cristiano, mi persona, va a fortalecer mi forma de socializar, mi forma de actuar, mi forma de vivir mi vida cristiana. Pero después dice, velando en ello con toda perseverancia. Observen, velando en ello con toda perseverancia. Ok, yo oro, pero luego debo de velar con toda perseverancia. Es decir, lo que yo pido en oración, lo debo de empezar a hacer en mi vida diaria. Debo llevarlo a la acción. Entonces, cuando yo oro, fortalezco a Cristo en mí, para que cuando yo hable o yo trabaje o yo haga algo en mi mundo, en mi sociedad, en mi familia, yo pueda reflejar al Señor Jesucristo. Debo orar y debo de mantenerme, dice aquí, velando en ello con toda perseverancia. Debo de proponerme caminar en lo que estoy pidiendo. Si yo pido algo, pero no actúo o no me muevo en lo que oré, entonces mi oración ahí se queda. Pero mi oración tiene mucho éxito cuando yo camino, cuando yo persevero. Dice perseverando en ello, dice velando en ello con toda perseverancia. Entonces vemos que ambas cosas son necesarias. La vida de oración fortalece una parte de mi ser o de mi vida espiritual o mi vida cristiana, y mi vida de acción fortalece otra área. Ahora vamos a enfocar esto a los dos aspectos que venimos hablando, porque la oración fortalece nuestro hombre interior y la práctica o la perseverancia fortalece mi hombre exterior. Mi hombre interior es con el que yo sirvo a Dios, es con el que yo hago la obra de Dios, y mi hombre exterior es el que refleja o lo que se refleja a los demás. Entonces Pablo dice, hay que orar, pero hay que perseverar. Yo necesito orar con Dios para que mi vida de comunión fortalezca mi vida cristiana, pero también debo actuar. Debo de empezar a ejercitarme en hacer cosas quizás que parecen pequeñas o sencillas, pero son ejercicios de fe, de santidad, de temor, de obediencia, que van a desarrollar en mí una vida cristiana muy exitosa. El apóstol Pablo dice a la iglesia que mantiene una lucha muy fuerte, una lucha tremenda,
Y enlista el apóstol Pablo allí esas huestes, ¿verdad? De las tinieblas, de maldad. Pero luego dice que orando y perseverando se logra todo esto. Cuando él dice, vístanse con el yelmo de la salvación, pónganse el escudo de la fe. Cuando él habla de todo eso, luego lo resume diciendo que todo esto lo podemos lograr orando en todo tiempo. ¿Cómo puedo yo mejorar mi forma de vida en cuanto a lo que es la sociedad? ¿Cómo puedo yo reflejar que soy cristiano a la sociedad? Llevando una vida de oración, pero también de práctica. Necesito incluir a mi diario vivir una vida de perseverancia. ¿Sabe qué nos pasa a los seres humanos? Cuando intentamos algo y no nos sale bien, lo abandonamos. Y muchas veces queremos hacer lo mismo con las cosas de Dios. Quiero intentar, quiero probar a Dios, quiero ver cómo es, quiero sentir qué sienten los creyentes, quiero caminar en la palabra a ver qué se siente obedecer a Dios. Y cuando intentamos y fallamos decimos no, no es lo mío, me rindo y lo dejo a un lado. Pero no debemos hacer eso. El evangelio y la fe es cuestión de oración y perseverancia. Tenemos que orar y perseverar. Pero orar es comunión con Dios, perseverar es acciones. Perseverar son actitudes, son acciones que yo debo tomar. Si yo digo, quiero buscar a Dios, imagínense si yo me pongo, si usted se propone en su corazón y usted dice, quiero buscar a Dios más este año 2021, quiero buscar al Señor. Ok, si lo quieres buscar, debes de perseverar, debes de empezar a aplicar, a hacer ciertas cosas. Que tu oración se convierta también en una acción. Por eso dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces yo empiezo automáticamente a vivir una vida de oración, pero también en la que yo estoy agregando cada día pequeñas cosas que son actitudes que yo voy a poner en práctica. Leer mi Biblia. No solamente oro, también leo la Biblia, también puedo meditar la palabra de Dios, puedo estudiarla, profundizarla, escudriñarla, porque no solo leer es lo que edifica, lo que nos edifica es escudriñar la palabra de Dios. Entonces tenemos que balancear estas dos cosas, orar y perseverar. Orar y perseverar. Si en algo siento que fracaso, no debo rendirme, debo perseverar, porque eso me va a ayudar a mí a crecer, a fortalecerme. Decía el apóstol Pablo en el verso 10 que leíamos al principio: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Empiecen a fortalecerse en todo ese carácter de Cristo. Así como Cristo fue, así como Cristo anduvo mientras estaba en la tierra, tenemos nosotros que actuar cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace un daño, cuando te pasa algo, debes de tomarlo con calma y tener paciencia, tener paz en tu corazón. Y cuando sirves a Dios y te enfrentas a una adversidad, cuando te enfrentas a una lucha espiritual en tu servicio, en tu ministerio, debes de tener aquella perseverancia. Esa perseverancia, perseverar te fortalece. No sé si has oído alguna vez aquella ilustración que dice de aquel hombre que oraba a Dios todos los días y decía: Señor, fortaléceme, yo quiero servirte, fortaléceme. Y esa era su oración diario. Una ocasión el Señor le habló y le dijo: levántate, quiero que hagas algo para mí. Se levantó y salió de su casa y fue al patio, a la parte de afuera. Vivía cerca del bosque y había una gran roca. Y el Señor le habló y le dijo: quiero que hagas algo para mí, quiero que empujes esa roca que está allí. Aquel hombre, después de haber orado, fue a ese lugar y empujó aquella roca, pero no pudo moverla. Al otro día Dios le dijo lo mismo: quiero que te levantes y vayas y empujes esa roca. Y lo volvió a hacer. Lo hizo así por varios días, hasta que se cansó de hacer aquello que le parecía aburrido o le parecía lo mismo y que no pasaba nada. Y entonces oró y le dijo a Dios: Señor, ¿qué pasa? Yo quiero servirte y tú me mandas a hacer algo que no tiene sentido. Tengo muchos días empujando esa roca y mira, ni la puedo mover y no pasa nada. Y le dijo Dios: permíteme un momento, mírate tus brazos, mírate tus manos. Mira tus brazos ahora. Y cuando él vio sus brazos, estaban más fuertes que antes. Esa actividad, ese ejercicio que hacía todos los días, empezó a fortalecer su cuerpo. Y le dijo: ¿ves? Cuando tú me obedeces, te fortaleces. Cuando confías en mí, yo fortalezco tu vida. Si me obedeces, vendrá fortaleza a tu corazón. Cuando nosotros queremos fortalecernos en el Señor, lo único que nos puede fortalecer
es nuestra obediencia y nuestro temor a Dios. Por eso es que es orar y también actuar. Orar y perseverar. Y perseverar son acciones. Te animo para que este tiempo, en estos días que estás viviendo, tú decidas hacer algo que es estar en comunión con Dios y perseverar en todo aquello que conoces de Dios o que has escuchado de Él y que en tu vida se ha convertido en algo muy importante. No lo dejes a un lado, sigue haciendo lo que haces. Tal vez tú digas, pastor, es que oro y no pasa nada, leo la Biblia y no pasa nada. ¿Sabes algo? Si vieras tu alma, tu espíritu no es el mismo. Muchas cosas han cambiado. Dios te ha fortalecido. Que el Señor te fortalezca en tu vida espiritual, en tu ministerio y también en tu vida familiar y social. Seas fortalecido en el nombre del Señor. En esta hora quiero orar a Dios por esta palabra y quiero pedirle al Señor que fortalezca tu vida en los momentos que sientas debilidad o sientas caer o sientas fragilidad. No te rindas. Dile al Señor: quiero fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza. Lo que nos ayuda a hacer su obra es el poder de su fuerza. Amén. Así que oremos a Dios. Yo le invito a que hagamos esta oración al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Dios, que allí a cada uno de los que está escuchando esta palabra en esta mañana, tú le fortalezcas. Fortalécelo en su hombre interior, fortalécelo también, Dios mío, en su área, en su ministerio, en su vida de servicio a Dios. Fortalece su vida. Que la oración sea el instrumento para fortalecer, pero la perseverancia también, Dios mío, sea lo que usemos para crecer y desarrollarnos en ti, fortaleciendo nuestra vida cada día. No solamente queremos, Dios mío, ser fortalecidos en lo humano, también en lo espiritual. Y no solamente en lo espiritual, también en lo humano. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a ser creyentes íntegros en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Vamos a continuar en esta bonita mañana y vamos a cantar un canto muy hermoso. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Ser hallado